Bueno, estamos con Maximiliano Contreras. Él acaba de terminar una sesión, digamos, de, no sé si de milagros. ¿Cómo lo describiría? Bueno, hoy sí estábamos invitados por la Iglesia Renacimiento de aquí de Santiago de Chile a una reunión de milagros, de sanidad de milagros, pero al mismo tiempo también compartimos una palabra para la Iglesia, ¿no? Pero yo diría que fue mitad y mitad, porque prácticamente la mitad del tiempo fue el mensaje y la otra mitad quizás fue la administración de las sanidades. Exactamente. Ocupamos un buen tiempo en eso de las sanidades porque a veces se da la ocasión y también se da la situación, la circunstancia, la cantidad de gente. A veces hay lugares donde hay mucha gente que no se puede hacer como lo hicimos hoy, que nos detuvimos en algunos casos y fuimos ministrando uno por uno. Así que hoy, gracias a Dios, pudimos hacerlo y eso también exalta al Señor, ¿no? De ver sus maravillas produciéndose delante de nuestros ojos. Vi una de las personas que era una niña que estaba enferma de la tiroides y que se mejoró y además tenía los exámenes, digamos, donde aparecían los resultados anteriores y los actuales que estaban buenos. Eso, gracias a Dios, cada vez que volvemos a una ciudad, cada vez que regresamos y pasamos por algún lugar donde antes estuvimos, tenemos esta grata sorpresa siempre de que nos espera gente con testimonios médicos del milagro que Dios ha producido. Lo que ocurrió con esta nena precisamente era hipotiroidismo, lo que ella tenía, y estaba ya medicada, diagnosticada y de por vida. Esto es algo que iba a quizás hasta dejarla infértil a esta niñita, que calculo que tendría unos 11, 12 años, y la mamá decía que hasta podía ocurrir esto también, ¿no? Aparte de todo lo que la nena decía que sufría, dolores de cabeza, malestares, dolores en la parte baja aquí de la boca, y el Señor obró un milagro maravilloso la vez pasada cuando estuvimos y luego la llevaron al médico y el médico hizo los exámenes correspondientes y le dio el alta porque estaba completamente sana. Una pregunta a lo mejor demasiado básica. ¿Por qué se sanan? Porque ponen su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien pagó el precio en la cruz del Calvario para que ese milagro ocurra. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos curados y Él cargó con todas nuestras enfermedades y dolencias. Si ponemos nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como único y suficiente sacrificio para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, dentro de ese paquete de bendición que viene de parte de Dios y que viene por gracia, que se desata en nuestra vida por fe, dentro de ese paquete viene liberación, transformación de la vida de la persona, restauración, muchas veces restauración no en lo personal solamente, sino familiar, matrimonial, sanidad física, milagros extraordinarios. O sea, la gracia de Dios es multiforme y es enorme, tiene una cantidad de manifestaciones maravillosas y entre ellos la sanidad y el milagro. ¿La persona tiene que bautizarse, tiene que ir a la iglesia para que ocurra ese milagro? Excelente pregunta. Jesús sanó a gente que ni siquiera llegó a Él ni a hablar con Él. Un caso, por ejemplo, el siervo del centurión. El siervo del centurión, que supuestamente, un centurión romano, tenía un siervo en casa, dice, enfermo, y supuestamente, no era ni siquiera el pueblo de Israel, era un gentil más. Entonces Jesús hizo una obra de milagro sobre él, ni siquiera estando con él, porque solo dio la palabra y el siervo del centurión se sanó estando en la casa. En este caso vemos dos cosas. Uno, que Dios puede sanar a distancia, por eso a veces oramos por personas que están lejos de nosotros y el Señor hace milagros también. Y también el hecho de que Dios puede sanar gente que no es del pueblo de Dios, o sea, gente que no, y es más, hasta ateos, Dios los puede sanar, porque precisamente el milagro Dios lo provoca, muchas veces lo produce, con el fin de que la persona que lo recibe entienda precisamente que Dios existe, que Dios tiene poder y que Dios le ama. Ahora, esto es un don especial que usted ha recibido, pero también he visto que hacen una especie de escuela de entrenamiento, digamos, para que se desarrollen estos dones en otras personas. Exactamente, lo que hacemos son seminarios de instrucción en las iglesias, apuntando más que nada al evangelismo, y allí es donde se enseña con qué autoridad nosotros podemos ministrar milagros. El milagro funciona o fluye por medio de la unción del santo, como dice la palabra de Dios, y también específicamente hay casos de dones específicos de sanidad de diversas enfermedades. Hay mucha gente que incluso sigue enferma por muchos años, sufriendo, y que está en la iglesia. ¿Qué explicación tiene eso? Muchas. El tema de las enfermedades tiene muchas variables, porque
De pronto nos encontramos como un caso del apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo tenía en su cuerpo un aguijón que le pidió al Señor ser sanado de él durante 3 veces, dice que le pidió, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y eso tenía que ver con un trato sobre su carácter, porque Pablo tenía un carácter que se envanecía, ¿sí? O sea, tenía un problema con eso Pablo. Entonces dice que por causa de esto, está explicado en la palabra de Dios, que por causa de su problema de carácter, Dios permitía esto, para que en el momento en que él se envaneciera o se enorgullezca de algo, o quisiera empezar a creerse lo que no era, el aguijón golpeaba y lo traía, era como un cable a tierra, ¿no? Ese es uno de los casos. Hay otras enfermedades que inclusive no son sanadas hasta que no llegue el tiempo específico de Dios para esa sanidad. Eso lo podemos encontrar en Juan 9:1 con un ciego, y lo podemos encontrar en Hechos 3 con un cojo que estaba a la puerta del templo. Ellos no fueron sanados por iniciativa propia, ellos no fueron a buscar la sanidad, sino que Dios fue a ellos y los sanó en un día específico, de una manera específica, para producir algo específico. Había un resultado detrás de eso. Entonces hay enfermedades que prevalecen a veces en nuestras vidas porque hay un propósito detrás de eso, ¿sí? Y hay otras enfermedades que son sanadas inmediatamente cuando la persona va en busca de la sanidad. Por eso yo cuando enseño sobre esto hablamos de las sanidades o milagros en tiempo kairos y sanidades en tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo humano, el kairos es el tiempo de Dios. Hay enfermedades que se sueltan cuando yo voy en busca de ellas. Ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre, que cuenta la palabra de Dios, que fue a Jesús por iniciativa propia y dijo ella, si tocar el manto solamente seré sana, ¿sí? Ella fue en busca de esa sanidad, fue y la halló, la sanidad. Sin embargo, este cojo que vemos a la entrada del templo vio a Jesús durante 3 años entrando al templo y saliendo, y un montón de veces, quizás muchas veces le pidió a Jesús ser sanado, y Jesús no lo sanó, porque había un propósito detrás de eso. Y así podríamos hablar de unas cuantas variables más de por qué hay enfermedades, según la palabra de Dios enseña, de tipo opresión, son opresiones espirituales, escrito en Hechos 10, 37 y 38, tenemos enfermedades que son espíritus de enfermedad. Por ejemplo, el caso de la mujer que hacía 12 años que estaba atada, dijo Jesús, por un espíritu de enfermedad y que estaba encorvada, ¿sí? A esta mujer el Señor lo que hace es reprender un espíritu de enfermedad. Hay otras enfermedades que son psicosomáticas, que también, muchas de ellas son también de opresión espiritual. La persona se enferma almáticamente, el cuerpo psíquico de la persona se enferma y esto después enferma el cuerpo, es decir, se somatiza la enfermedad del alma, ¿sí? Y luego tenemos enfermedades que vienen por quebrantamiento de leyes naturales también. Enfermedades como, no sé, si alguien se resfría, es porque de pronto salió de un ambiente de una temperatura y entró a otra de baja temperatura, obviamente claro, también hay muchas enfermedades que por ahí son justamente por quebrantar leyes naturales. Como la alimentación, la mala alimentación también. Quebrantamos leyes naturales, nos alimentamos inadecuadamente y eso produce enfermedades también. Hoy día vi gente venir de que a lo mejor nunca había entrado acá, y gente que habitualmente no va a la iglesia, pero cuando le hablan de milagro, viene. Exacto. Pero pareciera que lo más importante de todo es la sanidad física. ¿Pero qué me puede decir de eso? Para la persona, en el momento en que está padeciendo la enfermedad, obviamente que es lo más importante. Y lamentablemente la gente, cuando está desesperada buscando sanidad, a veces cae en manos de cualquier persona, inescrupulosos, brujos, gente que usa magia negra, brujería, cosas así, o sea, la persona se expone a grandes peligros cuando busca la sanidad de tipo milagrosa, digamos, ¿no? Prevalece el pensamiento mágico en el imaginario colectivo de la gente de que existe un poder, no saben de dónde viene y qué sé yo, pero bueno, que ese poder lo puede sanar. Y no le importan las consecuencias a veces a la gente y va en busca de eso. Gracias a Dios, cuando la gente viene a nosotros, gracias a Dios que nosotros podemos predicarles el Evangelio, la palabra de Dios, hacerles entender, como hoy mismo, la palabra que hoy compartíamos, lo importante no son los panes y los peces. Eso es el postre de la gran mesa que el Señor tiene servida para nosotros, ¿sí? Entonces, hay gente que viene por el postre, no está mal, perdón, no el postre, sino la entrada. No está mal. Lo invitamos a participar de la entrada, pero lo invitamos a comer la mesa completa, o sea, a participar de la mesa del Señor entera, porque hay mucho más que sanidad y milagros. Justamente el orden fue así. Primero la palabra, después varias personas recibieron a Cristo, los que no lo habían hecho todavía, y después oró por las enfermedades. Ese fue un orden que, bueno, hoy lo usamos así. Fíjate que es llamativo esto que decís, porque en Mateo 10 y en Lucas 10, cuando el Señor hace enviamiento sobre sus discípulos a predicar el Evangelio en las ciudades vecinas,
En uno de los pasajes nos vamos a encontrar, él hace 2 enviamientos, Jesús. En uno de ellos dice, vayan por las ciudades, entren en las casas donde sean dignos de recibirles y digan paz a esa casa. Y luego dice, pregunten si hay algún enfermo en el hogar y si hay algún enfermo, sánenlo. Y luego hablen del reino. Es decir, que Jesús primero les dijo que sanen a los enfermos y después les predicaran o les hablaran de Jesús o de la salvación o todo lo demás. Primero sanar, primero hacer milagro. Y en el otro enviamiento está invertido. Hablen del reino y sanen a los enfermos que haya en casa. Entonces, ¿esto qué me dice a mí? Que en algunas ocasiones se va a dar la situación de una manera y en otras de otra manera. Hoy tuvo este orden, otras veces no. Otras veces el orden es, empezamos a ministrar milagros y después que ministramos milagros le preguntamos a la persona que ya está sana si desea aceptar a Cristo en su corazón y obviamente siempre el resultado es que sí. ¿Cómo no va a querer recibir a aquel que le ha sanado su cuerpo en ese momento? ¿Los milagros ocurren hoy día como en los tiempos de Jesús? Totalmente, ninguna diferencia, absolutamente ninguna, porque el milagro ocurre, espero poder desarrollarlo bien esto, que se entienda. Primero, Jesús hizo milagro a partir de los 30 años. ¿Por qué? Porque a los 30 años Jesús fue investido por el poder del Espíritu Santo, la unción del Señor vino sobre él, esto está escrito en Lucas 4:18, cuando la unción vino sobre él, ahí recién él comenzó a manifestar milagros y sanidades. Antes de ese tiempo no, antes de ese tiempo él se reunía en las sinagogas o en el templo, participaba de las reuniones, pero no hacía ningún milagro. Los milagros vienen después de la unción. Ahora, esa unción, ¿qué pasó con esa unción? ¿Dónde está? ¿Se fue con Jesús? ¿Se quedó con los discípulos? ¿Se murió con los discípulos, con los apóstoles? ¿Qué sucedió? La Biblia dice, en 1 de Juan 2, versículo 20, la unción del santo está en vosotros, dice. Y dice santo con mayúscula, refiriéndose precisamente a Jesús. La unción del santo está en la iglesia hoy en día. Entonces, por esa misma unción es que nosotros hoy podemos operar milagros y maravillas de Dios en este tiempo, porque no es por nada nuestro, tal como dijo Pedro cuando sanó al cojo que estaba en la puerta del templo. La gente se agolpó, dice, estaban todos atónitos, perplejos, mirando lo que pasaba, de ver asombrados al cojo que saltaba y alababa a Dios. En ese momento, Pedro les dice, cuando estaban todos mirándolos, expectantes ahí, ¿quiénes son estos hombres? ¿Cómo es posible que estos hombres hagan estos milagros? Entonces Pedro les dijo, varones israelitas, ¿por qué tienen sus ojos puestos en nosotros como si por nuestro poder o virtud personal o piedad nuestra este cojo hubiese sido sanado? No es así, no se equivoquen, le dijo Pedro, sino que por aquel que ustedes crucificaron, aquel que rechazaron y llevaron a la cruz, por el santo de Dios que ustedes crucificaron, hoy este cojo le ha sido confirmado el nombre de él en este cojo y por eso está completamente sano. Entonces, ahí podemos ver que no es en el hombre, no hay en el hombre nada, es en la unción que está en el hombre, la unción que está en todos los hombres, todos los hijos de Dios y todas las hijas de Dios tienen esta unción. Ahora, hay algunos que el Señor los llama algunos ministerios específicos donde se manifiestan especialmente este tipo de milagros o sanidades y en otros casos el Señor les da también dones específicos, diversos dones de sanidades. Ahora, la gente hoy día en la iglesia, hay muchos, ¿qué podría decirle a aquellos que creen en Cristo? Que hay muchísimas iglesias, que mucha gente se congrega en iglesias católicas, evangélicas o de diferentes denominaciones, pero que no están experimentando ese poder de Dios. ¿Qué le falta? ¿Buscar a Dios? ¿Creerlo? ¿Practicarlo? Por ahí creo que va la cosa. Por la experiencia que tengo, ¿no? Personal, porque no se puede dogmatizar con la experiencia, pero por la experiencia personal, por lo que veo, conozco, a veces me da la sensación de que hay más temor que fe en los creyentes. No estoy hablando de gente incrédula, en los creyentes. A veces hay temor de hacer esto, no fe. Hay duda, hay temor, hay miedo, entonces se retrae la persona por eso mismo. Entonces tendrá que trabajar con ese temor, con ese miedo y un día animarse a practicar, un día animarse a orar por los enfermos, y el Señor va a empezar a sorprenderlo. A esa persona que lo haga, lo va a empezar a sorprender. Bueno, además vimos hoy día que no solamente ministró a personas, sino que también a un gatito, a un gatito, sí. Entonces, ¿qué pasa con eso, digamos? ¿Dios también hace sanidades en ellos? Por supuesto, es su creación. Los animales son la creación de Dios y de hecho ellos tienen más salud que nosotros, los seres humanos.
porque ellos están saludables, viven saludables la mayor parte del tiempo, y si alguna enfermedad tienen es por causa de la intervención humana en su escenario natural. Entonces, este gatito lamentablemente que trajeron hoy estaba enfermito, y me dio mucha alegría de que esta señora, que no era creyente, fíjate vos, quizás nosotros los creyentes por ahí somos más recatados con eso, y no, ¿cómo voy a llevar un gato para que oren por un gato? Sin embargo, esta señora no tuvo ningún criterio de esos religiosos que a veces tenemos, y nos trajo el gatito porque ella estaba muy lamentando esta situación de su animalito, y me dio alegría porque me hizo acordar cuando yo la primera vez que oré por sanidad fue por una perra. Hoy lo contaba en la iglesia. Una mascota que teníamos en casa. Entonces amaba a mi perrita y se nos enfermó de una enfermedad incurable para la medicina, para la veterinaria. Era incurable, que es el parvovirus. El veterinario me la dio por muerta. Y sin embargo, yo ese día oré por esta perrita. Era muy jovencito yo y fue mi primera experiencia, como te digo. Hasta lo hice con temor. Señor, perdóname si te estoy pidiendo algo que no tengo que pedirte, si esto es herético lo que estoy haciendo, una cosa así. Y oré al Señor y el Señor sanó a mi perrita. Yo me acordé del arca de Noé, porque Noé estuvo por muchos años llamando a los hombres al arrepentimiento y les advirtió que venía un diluvio y no le creyeron. Pero sin embargo, a lo mejor los animales, sin entender el lenguaje humano, sí entendieron el llamado de Dios y se subieron solos al arca. Claro. Y también está presente ahí la protección de la naturaleza. ¿Te das cuenta ahí cómo el Señor hizo que ese arca sirviera y fuera diseñada con ese propósito de salvar la naturaleza, los organismos vivientes, digamos, que habían sobre la tierra, para que fuesen salvos de ese diluvio? Entonces la protección de Dios está presente en la naturaleza. Bueno, yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas, sé que vienen viajes, vienen muchas cosas más adelante, sé que se están abriendo muchas puertas también, así que le deseo mucho éxito, que Dios lo bendiga, y unas palabras para los que nos están escuchando hoy día y viendo. Solamente decirles que crean, ¿sí? Como Jesús le dijo al principal de la sinagoga cuando su hija se estaba muriendo en casa, estaba agonizando, y en un momento dice la palabra de Dios que llegaron sus compañeros de la casa, sus amigos o parientes, y le dijeron: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. En ese momento en que recibió la peor noticia, la noticia más inesperada, más dolorosa de su vida, Jesús le dice: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Ahora, decir una cosa como esa en una situación como esa es una locura. ¿Cómo le voy a decir a un padre que crea solamente si su hija acaba de morir? Sin embargo, Jesús tenía el control y el dominio de esa situación y siguió caminando hacia la casa del principal de la sinagoga. Cuando llega a su casa, encuentra a la nena sobre la cama, muerta, biológicamente muerta, pero Jesús dijo: no está muerta, duerme. Porque los que son hijos de Dios solo duermen cuando se aparta el espíritu del cuerpo. Entonces, en ese momento Jesús llama a la niña y le dice: niña, talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y al momento la niña se levantó porque tenía 12 años, dice la palabra. Así que se levanta, se repone y le dice a los que estaban allí que le den de comer. Una cosa extraordinaria, un milagro maravilloso. Ahora, ¿qué fue lo que soltó ese milagro? La fe. Solo la fe. Para ti que nos estás viendo y estás pasando por una situación quizás de enfermedad, una situación difícil, lo más importante, el milagro más extraordinario que tú puedes recibir es la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Primero, aclaremos esto y pongamos esto en prioridad. Primero es esto. Segundo, si tú quieres ser sanado de tu cuerpo, en Cristo está la provisión de sanidad. ¿Oramos por ellos? Oremos. Amén, amén. Te invito a que recibas ahora mismo. Tú solamente que me estás viendo, da gracias a Dios. Da gracias a Dios en este momento, decirle: gracias, Señor, porque estoy siendo sanado. Oro por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad espiritual sobre toda enfermedad y dolencia que esté afectando el cuerpo de las personas, Señor, que nos están viendo en este momento. En el nombre de Jesús, reprendemos y echamos fuera de esos cuerpos todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad psicosomática, enfermedad biológica, enfermedad que ha sido enviada por brujería, Señor, a los cuerpos. En el nombre de Jesucristo, quebranto la enfermedad y ordeno que suelte los cuerpos de aquellos que nos están viendo. Envío palabra de sanidad sobre ellos ahora mismo y los declaro sanos por la autoridad de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Está hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga. Dale gracias al Señor y disfruta tu sanidad. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias.